y vamos a orar. Padre bendito, queremos agradecerte la oportunidad de reunirnos en tu nombre una vez más para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por este encuentro. Gracias por la oportunidad de compartir juntos este momento. Habla a nuestros corazones a través de tu Santo Espíritu. Nos ponemos delante de ti, orando agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a tener una lectura, primero que nada, antes de compartir la pantalla, y vamos a comenzar en el capítulo 3 y el versículo 12 de Primera Tesalonicenses. Pablo termina el capítulo 3, un capítulo que hemos dicho está todavía mirando hacia el pasado, y él termina en una oración de acción de gracias y de súplica continua, permanente, a favor de los tesalonicenses. Y dice el verso 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y aquí arranca el tema en el que nos vamos a ocupar hoy, que es el tema de la santidad. Y continúa diciendo el capítulo 4, el versículo 1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como os hemos dicho y testificado ya. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Como veis, todo el párrafo, aunque en el capítulo 4 va a hablar más bien de las relaciones sexuales y la santidad a la que el creyente es llamado, todo el ambiente, diríamos así, de estos versículos está envuelto precisamente en este llamado al creyente, y es el tema que nos va a ocupar esta noche. Voy a compartir entonces la pantalla para ir de esta manera cubriendo los apuntes como habitualmente hacemos. Entonces tenemos aquí las reflexiones sobre santidad. El gozo de Pablo fue saber que ellos estaban firmes en el Señor, y esto significa que estaban adheridos al Señor. El ruego de Pablo era para que ellos pudiesen presentarse irreprensibles delante del Señor el día de su venida. Y tenemos en nuestro párrafo que es lamentable que el concepto de santidad esté tan deformado entre los creyentes de nuestro tiempo. Lo vemos como un enfoque negativo, como si la idea de ser santo significara separado de, cuando en la Escritura el enfoque es positivo, ya que el énfasis bíblico es separado para. Tiene implícita la idea de algo que pertenece, diríamos, a otra categoría. El llamado a la santidad es un llamado que fue dado a Israel. En Éxodo capítulo 19 y versículo 6, Dios le dice al pueblo de Israel: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y estas, dice, son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cuando Dios iba a dictar esa ley, estaba haciendo un llamado a un compromiso de santidad. Muchos años después de esto, después del Éxodo, después de que la nación se estableciera, se dividiera en dos naciones, Dios expresa por medio de Ezequiel
el dolor absoluto que Dios tiene por el fracaso de ese pueblo. Y en el capítulo 36, versículo 21, Dios les dice, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Así que en la misma profecía, Dios, luego de anunciarles el castigo por el pecado y la desilusión divina en relación a la respuesta del pueblo de Dios, aún en esa situación Dios les hablará de un remanente que va a retornar, y que va a retornar no solo a Canaán, no solo a la tierra prometida, porque Ezequiel les estaba hablando a un pueblo cautivo ya, sino que les habla a un remanente que va a volver al corazón de Dios. No se trataba tanto de la tierra, sino a una relación, a una comunicación directa con Dios. Y en ese sentido, Ezequiel comienza a describir un pueblo nuevo, una época nueva, un pacto nuevo, pero el mismo propósito. Es decir, un pueblo que será santo, dedicado completamente al Señor. Y Zacarías luego en el capítulo 14, casi ya finalizando el Antiguo Testamento, vemos que Dios vuelve a expresar que la santidad va a ser algo cotidiano en la vida de ese pueblo restaurado, de tal modo que no solo en la mitra del sumo sacerdote estará escrita esa declaración, santidad al Señor, sino también en las campanillas de los caballos, y esto nos habla de la actividad comercial del pueblo, y luego en la actividad familiar, porque dice, y en las ollas de Jerusalén. Esto lo podéis leer en Zacarías, capítulo 14, versículos 20 y 21. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, etcétera, etcétera. Así que podemos ver que para Dios es importante que su pueblo sea santo, porque Él es santo. En la Biblia, dice nuestro apunte, se pone un énfasis especial en esta perfección divina. Se le llama más veces santo a Dios que todopoderoso. Santo es su mejor título de honor. Alguien dijo una frase que yo, aquellos que me lleváis muchos años escuchando, me lo habéis escuchado repetir una y otra vez. Alguien dijo lo siguiente: el poder es la mano y el brazo de Dios. Creo que viene a mi mente fue W. Pink, un autor muerto ya y muy famoso por los comentarios que él escribió de la Biblia. El poder es la mano y el brazo de Dios. Luego dijo, la omnisciencia, sus ojos, es decir, esa capacidad divina de contemplarlo todo. La misericordia, sus entrañas, el corazón, lo íntimo, el amor de Dios mostrado en su gran misericordia. La eternidad, su duración. Dios es eterno, pero la santidad es su hermosura. Hay un salmo que dice, adorad al Señor, el Salmo 29, en la hermosura de la santidad. Y creo que si quisiéramos describir la hermosura de Dios, decía este autor, diré, es santo, es santo. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Dios tiene el mismo propósito para la iglesia. Nuestra bendición es que la santidad es un don de Dios para nosotros, no una cualidad que poseemos ni algo que ganamos por las obras. Pero por supuesto, como vamos a ver hoy, es algo por lo que debemos trabajar, que debemos mantener, en lo que el creyente se debe esforzar. Por eso,
encontramos en estos primeros versículos del capítulo 4 el compromiso de la vida cristiana. Y les dice Pablo aquí, os rogamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Agrega también que os apartéis de fornicación, obviamente porque en la cultura pagana en la que ellos vivían, realmente la dinámica sexual era de un libertinaje tal que comprometía mucho la vida de los creyentes. Y ellos venían con todo este bagaje a sus espaldas y era un cambio de vida absolutamente profundo. Por eso Pablo les dice, os exhortamos. La palabra exhortar significa insistir, alentar, infundir ánimo. Es siempre un desafío, una apelación que puedo aceptar o rechazar, atender o ignorar. Puedo escuchar o hacerme el sordo. Pero la idea aquí es que la palabra de Pablo deja caer la responsabilidad de contestar o no a la llamada de Dios. Es importante mencionar aquí la forma en que Pablo enseñó no solo con instrucciones verbales, Pablo enseñó con la práctica de su vida. Por eso les dice, de la manera que aprendisteis de nosotros. El creyente debe procurar presentarse aprobado ante Dios, dirá Pablo a Timoteo, pero también debe hacerlo ante los hermanos. Es importante que la gente vea mi vida y vea también que respondo en santidad. Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, verso 16, le dice, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y a Tito, en el capítulo 2 y versículo 7 les dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad. Por lo tanto, no podemos decir, no me miren a mí, miren al Señor. No, a mí me tienen que mirar, yo tengo que mostrar mi vida. Pablo a los filipenses les decía, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y esto es hermoso, hermanos, que en la iglesia podamos ver creyentes, familias, matrimonios, jóvenes, hombres y mujeres que viven en santidad y que reflejan a Cristo en sus vidas. Son un modelo que debemos imitar. Ellos tenían entonces que agradar a Dios, dice el capítulo 4 y el versículo 1 que hemos leído. Os rogamos, hermanos, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Toda persona vive para agradar a alguien. Muchos viven para agradarse a sí mismos. No son sensibles a las necesidades de otros. El propósito de hacer un viaje, dijo cierto escritor, es la libertad, perfecta libertad para pensar, sentir y hacer lo que a uno le plazca. Esto puede dar resultado durante las vacaciones, pero jamás en la vida diaria, porque el creyente no puede vivir agradándose solo a sí mismo, ¿vale? Es decir, hay gente que dice, me voy de vacaciones porque quiero desconectar, pero de Dios no desconectamos nunca. No nos vamos de vacaciones para desconectar de la presencia de Dios y del llamado a la santidad. También debemos tener cuidado cuando tratamos de agradar a otros, porque es posible agradar a otros, a la vez honrar a Dios, pero también es posible deshonrarlo. Pablo dice, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Y esta había sido la actitud de Pablo cuando hizo la obra en Tesalónica y les decía en el capítulo 2, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Es decir, agradar a Dios debe ser el mayor motivo de la vida cristiana. Los hijos deben vivir para agradar a su padre.
el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, así como el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que en ese sentido queremos caminar con Dios. Enoc caminó con Dios y antes de que Dios le llevara al cielo, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El Señor Jesucristo, hablando de su caminar con el Padre, dijo, yo hago siempre lo que le agrada. Por lo tanto, agradar a Dios significa más que simplemente hacer su voluntad. Es posible obedecer a Dios y aún así no agradarle. Por ejemplo, Jonás es un ejemplo de esto. Él obedeció a Dios e hizo lo que le mandó, pero no lo hizo de corazón. Dios bendijo la palabra, el mensaje, pero no pudo bendecir al siervo. Así que Jonás se sentó fuera de la ciudad de Nínive, enojado con todos, incluso con Dios. Por eso mi obediencia debe ser buscando agradar a Dios y no buscando agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo siempre la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos lo que agrada a Dios? ¿Cómo sabemos lo que agrada a un Padre terrenal? Bueno, escuchándolo, viviendo con Él, al leer la palabra de Dios y al tener comunión con Él en adoración y servicio, llegamos a conocer el corazón de Dios y a conocer su voluntad. Por eso decimos que la santidad es indispensable para nuestra comunión con Dios. El Salmo 15 dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y podéis leer allí las declaraciones de todo el Salmo 15, del que anda en integridad, hace justicia, habla verdad en su corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Así que la santidad es indispensable para nuestra comunión con Dios. Ojo con esto, ¿eh? A veces, como Dios no lo tocamos ni lo vemos, llegamos a creer que podemos tener pecadillos en nuestra vida y igualmente tener comunión con Dios. Ojo, tenemos que buscar la santidad, no la perfección que no la vamos a conseguir nunca, pero sí intentarlo, intentar ser perfectos, dijo el Señor, sabiendo que Él mira nuestras vidas. La santidad también es vital para nuestro propio bienestar. Hebreos 1:6, Hebreos 1:6 es una cita en la que se bendice, diríamos, la entrada del primogénito en el mundo. Es una referencia al Hijo. Y el Salmo 32 dice, bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Por lo tanto, vivir en comunión con Dios, lejos del pecado, trae bendición, me hace feliz, me siento bien, sé que tengo el parabién del Padre. La santidad también es vital para un servicio efectivo a Dios. En 2 Timoteo 2:21 dice Pablo, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Por lo tanto, es en el poder del Espíritu Santo que ejercemos nuestros dones y servimos al Señor, quitando de nuestras vidas aquellas cosas que impedirían la santidad. Entonces vamos a ser instrumentos útiles para Dios. Y finalmente, en este apartado decimos que la santidad es vital para contar con la seguridad de salvación. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Por lo tanto, cuando yo vivo en santidad, eso trae una paz al corazón que me garantiza que yo soy un hijo, una hija de Dios. Muchas veces lo digo también y lo he repetido ya varias veces, cuando un creyente vive en pecado, una de las primeras cosas de las que duda es de su salvación. Y comienza a preguntarse, ¿seré salvo? ¿Seré hijo de Dios? Porque claro, está viviendo en derrota, está viviendo en pecado.
Por lo tanto, aquí tenemos una lista interesantísima en la que podéis deteneros para orar, para meditar, para profundizar, porque la santidad es indispensable para nuestra comunión, para el bienestar, para mi servicio útil al Señor y para el gozo de la comunión, aguardando el día en que me encuentre cara a cara con el Señor. Ahora al final de vuestro apunte tenéis un dibujito, un cuadrito en el que vamos a trabajar esta noche, que me ha acompañado por muchos años. Lo he usado desde mis primeros años de ministerio pastoral en Argentina. Y lo sigo utilizando porque me bendice, me desafía, me aclara mucho a mí y espero que os lo aclare a vosotros. Aquí tenemos la figura de una persona que está sobre una especie de plataforma de color rojo. Y he llamado a este cuadro Comprendiendo la Santificación. Ahora vosotros tenéis que comenzar a llenar el cuadrito, que yo lo voy a ir completando poquito a poco. ¿Qué tenemos primero? Lo que llamamos santidad posicional o justificación. Santidad posicional o justificación. Esto es una manera de expresar lo que hizo por mí. Es decir, esto es algo que no depende de mí, no depende de nosotros, sino que es fruto de la obra de Cristo en la cruz. Este domingo hemos predicado sobre eso y aunque Marcos no lo recoge, dice simplemente que el Señor dio un grito final. Hay otros evangelios que nos dicen que ese último grito fue consumado es, tetelestai. La obra estaba consumada. Y gracias a ese sacrificio más tarde, las epístolas y el apóstol Pablo nos explicarán que la santidad y la justificación nos es dada como un vestido. Somos envueltos en la justificación. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz del Calvario. Segunda Timoteo, capítulo 1 y versículo 9, dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que aquí tenemos un texto fundamental que habla de esa obra de Dios. Nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, una vocación santa. Es decir, el resultado de la operación del poder divino en todos los creyentes se caracteriza aquí en su naturaleza, es decir, nos salvó, y en su propósito nos llamó con un llamado para una vocación santa. Dios nos ha librado del mayor de todos los males y nos ha puesto en posesión de la mayor de las bendiciones. Al salvarnos, nos hizo receptores del llamamiento del Evangelio, que es un llamamiento santo, porque no solo revela la santidad de Dios, sino que es un llamamiento claro a la santidad, a una vida santa, a una tarea santa, a una condición de santidad y virtud que va a prolongarse incluso para toda la eternidad. Luego tenemos no solo lo que hizo por mí, sino la obra suya de la que habla 1 Corintios capítulo 1 y versículo 30. Dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esto es maravilloso. Por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Cuando nosotros vamos a Dios con nuestra carga de pecado, cuando fuimos a él, que veníamos del pecado sintiéndonos miserables, Dios venía hacia nosotros con Cristo y nos tomó a nosotros y nos colocó en Cristo. Y tomó a Cristo y lo colocó en nosotros. Y Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por lo tanto, este texto de 1 Corintios 1:30 señala a Dios como autor de la salvación. Dios envió a su Hijo a salvar
a su pueblo, limpiarlos del pecado, introducirlos a una comunión gloriosa. Y con toda propiedad Pablo puede decir aquí, por causa de él, porque Dios es la causa del que el ser humano esté en Cristo Jesús. Estáis en Cristo Jesús. Luego Pablo hablará mucho de esta posición celestial en la epístola a los Efesios, cuando repite una y otra vez, en Cristo, estáis en Cristo, en los lugares celestiales en Cristo. La frase en Cristo Jesús aparece muchas veces en las epístolas de Pablo y nos habla de una íntima comunión con él y con los demás creyentes que también están en él. Por lo tanto, la vida con Cristo es un privilegio en la unión y también la obligación de vivir para él. Y otro texto que afirma también lo que él hizo por mí es 1 Corintios 6:11. Y dice este versículo: y esto erais algunos. Si leéis el versículo anterior, Pablo ha dicho, bueno, adúlteros, afeminados, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, no heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que nuestra aceptación por parte de Dios no se basa en nuestra conducta, se basa en la conducta de Jesús. Es decir, soy aceptado como soy, porque mi aceptación no tiene nada que ver con la forma en que soy, en que era ayer o en que seré mañana. Depende solo de la perfección de Jesús. Y cuando esta persona confió en Cristo, levantó sus brazos para decir, Señor, vengo a ti, Dios lo tomó y lo colocó en esa plataforma, en ese sitio de santidad posicional o justificación. Ahora, esta persona no solo está parada sobre esa base, sino que luego tiene un techito encima de él, un techo que le cubre y que tiene que ver con lo que hará por mí, es decir, la santidad final o la glorificación. Y ahí podemos usar Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 2, donde Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es decir, la vida cristiana es un proceso que consiste en ser cada vez más parecidos, más semejantes a Cristo, lo vamos a ver. Ese proceso no va a ser completo hasta que lo veamos cara a cara, pero saber que es nuestra meta final me motiva para crecer, para purificarme. Y Filipenses 3:20 también nos anticipa esa realidad. Dice Pablo allí, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que esta es la experiencia maravillosa de vida cristiana. Los creyentes de Filipos eran ciudadanos romanos y tenían muchos privilegios por ser ciudadanos romanos, pero además tenían la ciudadanía celestial que les hacía participantes de privilegios superiores y eternos. Por lo tanto, en esto nos gozamos. Hermanos, yo miro hacia atrás en mi vida y veo dónde Dios me ha colocado. Me ha santificado, me ha justificado en base a lo que Jesús hizo por mí. Pero hay una salvación futura, que es lo que hará por mí. Y esa es la santidad final o glorificación. Y esto se completará en mí cuando mi vida acabe acá en la tierra, cuando yo me muera o cuando el Señor Jesucristo nos arrebate y venga a buscar a la iglesia. Entonces, todo esto, lo que hizo y lo que hará, depende de Él, no tiene que ver conmigo. Lo hizo y lo hará
y eso es cosa hecha porque depende plenamente de el Señor, de su obra, de su gracia, de su misericordia, y eso es una maravillosa bendición en lo cual yo me gozo y por lo cual alabo al Señor. Es la esperanza bienaventurada y gloriosa. Pero ahora viene el tema de la santidad práctica. Y la santidad práctica es un escalón al que yo tengo que entrar. Yo tengo que entrar a la santidad práctica. Entrar es obediencia. Primera Tesalonicenses 4, 3 y 7 que hemos leído hoy, es donde Pablo les dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y les va a hablar especialmente en el área sexual, pero esto tiene que ver con la vida del creyente en todo. Nos ha llamado Dios a santificación, les va a decir Pablo aquí. Y recordad también Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 14, donde Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que este es el desafío. El creyente es colocado en la plataforma de la justificación, vive seguro de que un día va a ser glorificado, pero en la vida cotidiana él tiene que entrar voluntariamente y participar en obediencia. Y esto significa entrar y comenzar a progresar. Yo he puesto aquí subir porque es la idea de crecimiento, de ir a estar más cerca de la comunión con Dios. Y aquí podemos, por ejemplo, mencionar unos cuantos versículos. Segunda Corintios capítulo 7, versículo 1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que aquí vemos cómo Pablo desafía a los corintios a que ellos tienen que trabajar la santidad. Romanos 6, 22 también lo dice claramente. Es otra cita interesante. Totalmente. Dice más, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, Él les exhorta a crecer. En el caso de Corintios, en virtud de las promesas, librándose de contaminación de carne y de espíritu y perfeccionando la santidad en el temor de Dios, es decir, llamándoles a un progreso constante en la santificación, en un temor reverencial de Dios, viviendo en su presencia. Esto implica también ir siendo transformados a la imagen de Cristo, que ya lo mencionábamos recién, y que lo explica Pablo en Romanos 8:29, donde dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que Dios está trabajando en mi vida y me llama a mí a que yo me rinda incondicionalmente a Él, buscando la santidad, apartándome del pecado, teniendo como fruto la santificación, como fin la vida eterna, entendiendo que me ha roto las cadenas que me ataban al pecado. Ya no puedo vivir como esclavo, sino que experimentando la libertad gloriosa a la que Jesús nos ha llamado. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tenemos también una cita interesante en Gálatas 4:19, donde Pablo, hijitos míos, le dice a los Gálatas, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Estamos en ese proceso. Los Gálatas estaban en ese proceso y Pablo sufría deseando verles madurar en la fe. Efesios 4:13
también nos habla de ese progreso hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay otra cita interesante también en Hebreos 12:14, donde se nos dice que el creyente obediente no tiene como opción otra cosa que entrar a la santidad práctica. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y acá volvemos, dice, hay un creyente que dice que cree en Cristo, pero vive en pecado abiertamente y se revuelca en el pecado, pues ese creyente no tiene ninguna seguridad de que es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el que quiere ver al Señor va a buscar la santidad para experimentar paz también con sus semejantes, que es un fruto de la santidad. Es decir, los lectores de Hebreos conocían el ritual de la limpieza que los preparaba para la adoración y sabían que debían ser santos o limpios para poder entrar al templo. El pecado siempre obstaculiza nuestra visión de Dios. Por lo tanto, si queremos ver a Dios, si yo quiero tener comunión con Dios y quiero ver a Dios obrando en mi vida, debo obedecerle y renunciar al pecado. El Salmo 24 dice, ¿quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado por engaño. Mi hermano, ¿quieres ver a Dios obrando en tu vida? Busca la santidad. ¿Quieres ver a Dios y conocerle, como estudiamos hace un año atrás en la iglesia, hacia el conocimiento de Dios? Aférrate a la palabra, aférrate a la santidad en tu vida personal, despójate de aquello que te aparta del Señor. Debes buscar y trabajar la santidad, porque vivir en santidad armoniza con vivir en paz. Una buena relación con Dios conduce a una buena relación con los hermanos en la fe. Incluso aunque a veces no puedo conocer a todos los creyentes, debo buscar la paz porque queremos ser semejantes a Cristo. Así que como veis, hermanos, aquí tenemos, bueno, hay otra cita más que me estaba olvidando citar, que es la de Tito 2:11-14, donde Pablo de alguna manera resume la obra de salvación y dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Más claro, echarle agua, hermanos. Esto está, creo que el desafío a la santidad y el llamado al que Dios nos convoca como hijos suyos hoy es absolutamente claro. Pero lamentablemente hay otra posibilidad, que es la que vamos a señalar ahora. Y es cuando el creyente que ha sido colocado aquí, en lugar de entrar y comenzar a subir, de pronto comienza a mirar hacia atrás. Y mira hacia atrás, y lamentablemente hay creyentes que parece que en lugar de mirar hacia Dios, hacia la santidad, hacia la pureza, a vivir más cerca del Señor, parecen vivir mirando hasta dónde puedo llegar sin pecar. Y parecen que viven de cara al mundo, ¿no? Como deseando lo que el mundo dice. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay un amor al mundo. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y luego agrega los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que tenemos el mundo, tenemos las obras de la carne, Gálatas 5:10,
o 5, perdón, 19, está mal puesta ahí la cita, tenéis que corregirla. La carne, Gálatas 5:19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, y llega hasta el verso 21, versículo 21, Gálatas 5:19 al 21. Hay una descripción de las borracheras, las envidias, las enemistades, los pleitos, los celos, es decir, las obras de la carne, pues no vienen de Dios. Y luego tenemos al tentador, el diablo. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Efesios capítulo 4 y versículo 27 dice: ni deis lugar al diablo. Así que, hermanos, ¿hacia dónde tengo vuelto mi rostro? Hacia la santidad, hacia ese escalón al que yo debo entrar por voluntad propia, procurando que mi carácter, mi manera de vivir sea semejante a la de Cristo, o estoy mirando hacia atrás, hacia el mundo, hacia la carne, hacia el diablo? Qué triste que haya creyentes que podemos denominar creyentes carnales, que viven en derrota, con tristeza, con conflictos, con amarguras, con luchas, con hábitos pecaminosos que les encadenan y no experimentan el gozo, la libertad y la victoria que Cristo nos ofrece, y que se experimenta cuando yo entro y, por la presencia del Espíritu y la gracia de Dios, comienzo a vivir la santidad y a crecer en mi vida cristiana hacia la semejanza a Cristo. Consecuencias de la santidad en mi vida, y con esto acabo: es necesaria para mi satisfacción. Ya lo hemos señalado esto anteriormente. El Salmo 32 nos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Efesios 5:27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Y Romanos 8, que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La santidad en mi vida es necesaria para mi servicio, como hemos dicho también recién, citando 2 Timoteo 2:21, y agregamos 1 Corintios 15:58, dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y finalmente es necesaria para mi seguridad. 1 Juan 3:3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Y Tito 2:14, que también lo hemos señalado: quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que, amados hermanos, así terminamos nuestra clase, que empezó 10 minutos tarde hoy, pero que espero haya sido de aliento y de bendición. A mí me entusiasma este tema, me bendice, me desafía, y ha sido un norte en mi vida personal, y espero que lo pueda hacer en la vida de cada uno de vosotros.